Bueno, buenas tardes. Vamos a ver entonces los casos problemas que corresponden a los tumores del ojo. En este caso vamos a comenzar por melanoma uveal. Como introducción les comento que el tumor más frecuente del ojo son las metástasis, ya sean por cáncer de colon, de mama o de pulmón. Pero si hablamos de los tumores primarios, es decir, los que se originan dentro del globo ocular, vamos a tener, de acuerdo al grupo etario, que en el caso del adulto va a ser el melanoma uveal y en el caso del niño va a ser el retinoblastoma, que es el próximo tumor que vamos a ver. Entonces, con respecto al melanoma uveal, sabemos entonces que el tracto uveal es aquello que está integrado por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Teniendo eso entonces presente, vamos a analizar el caso clínico que nos dice que concurre a la consulta un paciente de 55 años de sexo masculino, el cual refiere ver algo raro en su campo visual, a nivel de ojo izquierdo. Se toma la agudeza visual y muestra 10 décimas en ojo derecho y 1 décimo en ojo izquierdo. Se realiza fondo de ojo y ecografía. Ecográficamente el tumor mide 12 por 14 milímetros. Recuerden siempre que es muy importante el diámetro transversal, siendo el mismo refractario el tratamiento con yodo radiactivo. Se decide nucleación y se confirma que es un tumor pigmentado que nace de coroides. Cuestiones a resolver. Nos pide en primer término qué tumor ocular es más probable que presente este paciente. Segundo, nos pide que analicemos los diagnósticos diferenciales. Ustedes ya saben entonces cuáles son los tumores más frecuentes. Les dije que las metástasis. Y estas metástasis se van a localizar también en coroides, porque es la túnica vascular del ojo. Entonces por vía sanguínea llegan a la coroides. Por eso es importante ese gran diagnóstico diferencial. Y por último nos pide que describamos la histología con reconocimientos de los tipos celulares y nos pregunta si puede dar metástasis. Bien, para repasar un poquito las estructuras del ojo, vemos entonces los párpados superior e inferior, que van a compartir la patología cutánea que ya vimos en el primer parcial. Después vamos a tener lo blanco del ojo, es la esclerótica, y la lámina transparente por encima es la conjuntiva. Lo que da el color gris a este ojo es el iris y la lámina transparente por encima es la córnea. Estas mismas estructuras las identificamos en el corte sagital de la figura de abajo. Y vemos entonces que hacia adentro las capas del ojo en el polo posterior son retina. Lo que nos va a interesar al estudio del melanoma ahora es la coroides. Y por fuera la esclerótica. Entonces tenemos la coroides, que es la túnica vascular, que está acá en rojo. Hacia adelante se continúa con el cuerpo ciliar e iris. Entonces cuando decimos melanoma uveal puede estar localizado o en coroides, o en cuerpo ciliar o en iris. Bueno, este paciente entonces va a ser el melanoma uveal. Acá tenemos clara la imagen de un melanoma ubicado en el iris. Fíjense, una imagen parduzca que es sobrada. Y acá tenemos 3 imágenes, 2 ubicadas en el iris y 1 claramente en el limbo, que es la zona de transición entre un epitelio y el otro, que es decir, el de la córnea, como les dije, y el de la esclera o conjuntiva polar. Acá vemos la imagen, en imagen claramente esa imagen fungiforme. Y les adelanto que cuando tenemos un melanoma de ese tipo en forma de hongo es de peor pronóstico porque compromete la membrana de Bruch, que es la membrana que lo separa de la lámina que está por dentro, que es la retina. Rompe esa membrana y entonces hernia la tumoración, por eso hace esa forma de hongo. Bueno, repasando un poquito, es la primera lesión intraocular en los adultos, la más frecuente. La mayoría se origina en la coroides. Es menos frecuente que esté en cuerpo ciliar o en iris. Puede ir hacia esclera, comprometer conjuntiva y de allí entonces ir a los ganglios linfáticos regionales de cabeza y cuello, pero la metástasis de este tumor principalmente y por mimetismo molecular es por vía sanguínea y al hígado. El melanoma de coroides puede provocar, como vimos antes, un desprendimiento de retina cuando rompe la membrana y crece hacia el cuerpo vítreo. Una de las características es que el paciente, cuando está localizado en el iris, se lo ve tempranamente en el espejo, por eso consulta antes que si tiene un gran desarrollo en polo posterior, es decir, en coroides, y entonces hasta que no le afecte la visual, el paciente no lo detecte y concurre entonces más tarde. Puede contener diferentes tipos celulares, como ser fusiformes o epitelioides. Las epitelioides, estas células son más bien poligonales,
de citoplasmas amplios eosinófilos con marcada atipicidad celular. Por lo tanto, es de peor pronóstico que si fuera solamente fusiforme. Puede ser fusiforme, epitelioide o mixto. Entonces, de peor pronóstico son las epitelioides, luego mixto y luego las fusiformes. Bueno, tienen un curso más indolente los del iris, ya les expliqué en parte por qué. En cambio, los de coroide y cuerpo celular son más agresivos. Como factores pronósticos, resumimos nuevamente. Tienen que ver el diámetro basal, la extensión hacia la ruptura de la membrana de Bruch con extensión hacia retina o que vayan hacia esclera, el índice de proliferación y la presencia de linfocitos intratumorales, a diferencia de lo que pasa con la piel. Nosotros veíamos que en los melanomas cutáneos la presencia de linfocitos era un factor de buen pronóstico. Acá es un factor de evolución desfavorable. Ustedes recuerdan que en la piel era que el linfocito intentaba resguardar de alguna forma el avance tumoral o hacer una respuesta inmune localizada hacia la célula tumoral. En este caso es de peor pronóstico porque indica que el paciente rompió barrera hematocular. Ustedes recuerden el ojo como un órgano que no toma contacto con linfocitos en su evolución. Entonces, cuando aparecen los linfocitos me da idea de que rompió barrera hematocular y entonces eso me da índice que puede estar produciendo también liberación de células tumorales y de esa manera producir metástasis. Y otra característica importante es la monosomía 3, que esto se prevé como un factor indicativo de metástasis hepática. Aparecen también unos espacios que conectan a vasos sanguíneos. Estos espacios es como una cesta que rodean grupos celulares recubiertos por laminina. Y estos actuarían como un factor pronóstico porque hacen de nexo con los vasos sanguíneos. Bueno, los diagnósticos diferenciales, un NEBU, un melanocitoma, que es un NEBU, recuerden, pero se lo llama melanocitoma porque tiene unas células que son gigantes. Es muy pigmentado, es benigno y la característica que tiene es que es muy pigmentado y cercano al nervio óptico. Otros de los diagnósticos diferenciales, el desprendimiento de retina, hemangioma y por supuesto con el tumor más frecuente del ojo que les dije previamente que eran las metástasis y de los carcinomas más frecuentes que es de cáncer de mama, colon y también puede ser de pulmón. Bueno, acá tenemos imágenes, fíjense. En el caso de la imagen de abajo es el típico descripción morfológica del melanoma fungiforme. Bueno, los tipos histológicos les dije que eran fusiformes o epitelioides o cuando tienen estos dos tipos celulares células mixtas. Después hizo una nueva clasificación en fusiformes tipo A o tipo B. Tipo A son de características más típicas que las B. Y una nueva clasificación discriminó una variante necrótico. Bueno, esto es para que veamos la histología de un tipo epitelioide en el cual se ven células grandes de citoplasmas amplios. Podemos ver algo de pigmento. Es importante recordar que los melanomas del ojo, a diferencia de los melanomas cutáneos, los cuales son bien pigmentados la mayoría de las veces, en el ojo, como lo mostraba la figura de la imagen fungiforme previa, vimos que era marcadamente amelanótico, es decir, sin pigmento. Pueden ser que tengan áreas melanóticas y otras amelanóticas o que sean completamente blanquecinos por ser amelanóticos. En la imagen, como les decía, estas células epitelioides marcan peor pronóstico y bueno, vemos esos nucleolos bien atípicos, prominentes con esos núcleos bien atípicos. Acá la imagen también entonces, en el espécimen quirúrgico, que se lo denomina a este tipo de pieza de nucleación, en la cual vemos entonces la característica bien amelanótica de la lesión, y abajo las células epitelioides, como las describí previamente, citoplasmas amplios, bien poligonales, con núcleos importantes y atípicos, bastante grandes, con unos nucleolos, macronucleolos, bien grandes y eosinófilos. Bueno, acá tenemos a mayor aumento, fíjense que ocupa la parte vascular o la túnica vascular, que es la coroides o el tracto uveal en el ojo, ¿no? Y bueno, y para redondear sabemos entonces que se aplica la misma extinción de inmunistoquímica para el melanoma cutáneo, que son positivos para melaná, HMB45 y S100. Bueno, ahora vamos a introducirnos un poquito al retinoblastoma, que como les dije previamente es el tumor más frecuente primario, es decir, que se origina, se va a originar a nivel de la retina en este grupo etario que son los niños. Bueno, antes de comenzar vamos a hacer entonces un repaso. Recuerden que el retinoblastoma
Knudson lo describe como la oncogénesis de los dos hits o los dos impactos, y luego fue el paradigma para el análisis y el estudio de otros tumores, en los cuales se presuponía un origen ya sea hereditario o esporádico. Para el caso del retinoblastoma, ustedes saben que en los casos hereditarios estos llevan a un 30-40%. Uno de los progenitores porta un gen mutado del retinoblastoma que sería un supresor tumoral, ¿verdad? Entonces, ese gen mutado se hereda en forma autosómica dominante para todas las células del cuerpo. Entonces, estamos en presencia de este primer hit. Este primer hit, por supuesto, es previo al nacimiento. Y el segundo hit, el segundo golpe, se daría en la célula de la retina, que es el retinoblasto, que ya recordamos tiene una mutación heredada previa. Y este segundo hit o segundo golpe se va a dar después del nacimiento. Ahora bien, ¿qué pasa? Estos pacientes, como la proteína del retinoblastoma es constitucional, está en todas las células del cuerpo, y teníamos que un progenitor portaba el gen mutado y se heredaba, este niño que heredó ese gen mutado lo tiene para todas las células constitucionalmente. Por lo tanto, puede ser que suceda otro hit, otro golpe, y de esa forma tiene segundos tumores que puede desarrollar, más frecuente, como ser, por ejemplo, un osteosarcoma o sarcoma de partes blandas. Esto era muy frecuente cuando previamente se trataban con radioterapia de cabeza y cuello. Entonces el segundo hit era la radioterapia que aplicábamos a estos pacientes susceptibles porque le daban un hit, previo al nacimiento, y el segundo hit, que se da después del nacimiento, se lo producíamos con la radioterapia en cabeza y cuello. Por eso ahora a estos pacientes el tratamiento se tiende directamente a disminuir de tamaño con quimioterapia dentro de la arteria, y después, por supuesto, el tratamiento quirúrgico, pero siempre se trata de conservar la visión del niño y, por supuesto, con la máxima reducción tumoral. Y por otro lado, vamos a hablar de los retinoblastomas esporádicos, que a diferencia de los hereditarios, podemos tener otro grupo etario. Los hereditarios siempre son alrededor de los 2 primeros años de vida, pero siempre se tiene que seguir hasta menor de los 5 años. En cambio, el esporádico puede ser o en un pico menor de 5 años o a los entre 20 y 30 años. Este tipo de tumor, sabemos que los dos golpes o los dos hits se dan en la célula retiniana, es decir, el retinoblasto, que previamente tenía los dos alelos normales del gen retinoblastoma. Y estos dos hits se van a dar después del nacimiento. Por suerte, estos pacientes son alrededor de un 70%, entre un 70%, 60%. Y por supuesto que los hereditarios tienden a ser generalmente bilaterales y múltiples. En cambio, estos son generalmente unilaterales y un solo foco. Bueno, acá para recordar un poquito entonces qué vemos en un fondo de ojo. Vemos verde claro, que es la excavación papilar. Ese es el espacio central por donde no viajan fibras nerviosas. Y es lo que se estudia y analiza en los pacientes con glaucoma. Ustedes saben que en los glaucomas lo que se trata de ver es la excavación papilar, es decir, si está aumentado o no la porción carente de fibras nerviosas. En verde oscuro sabemos que es el borde de la papila, que corresponde al nervio óptico. El amarillo es la mácula, que tiene ese aspecto más rojizo. La flecha azul indica la arteria de la arcada temporal superior. Recordar que hay 4 arcadas: temporal superior e inferior y nasal superior e inferior, y la flecha púrpura es la vena de la arcada temporal superior. Más violácea que la arteria y más gruesa que ella. Bien, estos pacientes, ¿qué vamos a ver entonces? Que generalmente lo detecta la mamá con la foto que le hace al niño, es la leucocoria, que significa la córnea blanca. Bien, como vimos entonces, y a manera de repaso, es la patología maligna intraocular más frecuente en niños. Hay una mutación en la línea germinal de uno de los alelos del retinoblastoma, por lo tanto entonces esto me va a estar hablando de los tumores hereditarios, que corresponden a un 30-40% de los casos. Se transmite, como les dije, en carácter autosómica dominante, y estos tipos de tumores, que son los hereditarios,
se dan antes de los 5 años, mayoritariamente antes de los 2, suelen ser generalmente bilaterales y multifocales, y los pacientes, como les dije, tienen susceptibilidad a un segundo cáncer. En la forma esporádica o no hereditaria, que por suerte son la mayoría, se padece un tumor y no aparece generalmente un segundo cáncer. Bueno, los pacientes que son los hereditarios pueden ser, como les dije, bilaterales, y fíjense que también puede existir un tercer tumor o el retinoblastoma trilateral, que es cuando afecta a la glándula pineal y se lo denomina pinealoblastoma y es de mala evolución. Desde el punto de vista de la histología y desde el punto de vista de los compromisos de las estructuras oculares que determinan por el pronóstico, la patología, ya sea hereditaria o esporádica, son idénticas. Macroscópicamente son nódulos blancos, friables, y puede haber muchos focos en los casos que sean hereditarios. Microscópicamente vamos a ver células redondas, pequeñas y azules, con poca cohesividad, por eso está contraindicada la punción aspiración con aguja fina, por el trayecto de la aguja puede servir como siembra tumoral, y es frecuente que existan rosetas. Invaden vasos y metastatizan por vía sanguínea. Ahora, los factores de peor pronóstico lo determinan la invasión del nervio óptico y la invasión hacia la esclera, y también, por supuesto, hacia estructuras de la cámara anterior. Bueno, acá tenemos un claro ejemplo de lo que sería entonces una masa blanquecina multifocal. Fíjense los focos que tiene, ¿verdad? Acá fíjense cómo se ubica en las figuras de las rosetas. Para recordar entonces, este es un trabajo experimental. Recuerden que la proteína gliofibrillar ácida es la inmunistoquímica que puede utilizarse para determinar entonces claramente la positividad. Bueno, entonces, como resumen para retinoblastomas, recuerden tener presente la infiltración del nervio óptico, si va hacia esclera, con diseminación entonces hacia órbita y hacia las estructuras de cámara anterior, que puede entonces ubicarse en ángulo camerular, en el ángulo, ¿no es cierto?, que es lo que determinaría un glaucoma en nuestros pacientes. Bueno, por ahora nada más.